Nuestra comuna tiene su nombre del río Toltén, que la cruza hasta desembocar en el mar en Villa O'Higgins, conocida como Caleta la Barra. Se dice que el nombre Toltén viene de la onomatopeya troltén, que evoca el ruido del choque de aguas en las rocas. Nuestro territorio se caracteriza por su geografía variada, por la diversidad de sus actividades y por la fuerte identidad de cada uno de sus rincones. Toltén Viejo, Pocoyam, Caleta la Barra, Villa Boldos, Keule, Camagüey, Nueva Toltén, cada uno con su gente, su cultura y sus historias, forman Piuque Toltén. Porque aquí ustedes dejan cualquier cosa fuera, un vehículo, cualquier cosa. Aquí no se le pierde nada, ¿ve? Nada. Y tenemos la gran oportunidad, ¿cierto?, de conocer de que ellos también han salido muy adelante. Aquí hay hartos profesionales en este lugar acá. Puros mapuches, y aquí Pocoyán se compone de 14 comunidades indígenas. Aquí artesanal, pues se trabaja todo a pulso, ¿no? A remo, ¿no? Trabajaban con puro güeyes. Eran camadas de güey, entonces por eso le pusieron camagüey. Pocoyán era floreciente en productos de agricultura años atrás, cuando yo era niña. Nosotros era una alegría el tiempo de la cosecha. Los viejos antiguos se querían uno a otro. Igual como ahora los cabros andan pescando, siempre los queremos igual, como familia. Los primeros pobladores del territorio de la actual comuna de Toltén fueron los Lafkenche, gente del mar, en Mapudungún, quienes habitaban el borde costero y las riberas del río Toltén y del río Boldo. Después de la conquista española, la comuna de Toltén se volvió una zona fronteriza, independiente, pero con muchos contactos con los españoles. La ciudad de Toltén fue fundada el 1 de enero de 1867, a partir del primer fuerte militar del ejército chileno, que sirvió de punto de partida a la mal nombrada campaña de pacificación de la Araucanía, que ingresó a la zona con Cornelio Saavedra por el río Toltén. Luego de la incorporación de la Araucanía al Estado chileno, se abrió un proceso de colonización. Poblaciones mapuche y no mapuche llegaron a la comuna, significando un proceso de desplazamiento y de despojo para las poblaciones lafkenche del lugar, que se ubicaron en los lugares que ocupan en la actualidad, como el sector de Pocoyán. Mi marido aquí empezó el año 1924 y fue, hay un álamo por allá donde él empezó con su escuela. Empezó con una escuela, caballero, él no recibía sueldo, nada. Trajo vecinos para él enseñarles a leer. Él tenía 17 años. Habían hartas clases de árboles, pues, pellines, laureles, ulmos, olivillos, coihues, una tirada de árboles. Y todos los árboles, gruesos. Y muchos de los viejos antes los echaban al fuego. Muchos de esos árboles dicen hacían que rumas llegaban a la quebrada poder limpiar el campo. quedaban. Hacían rumas con güeyes y meta a fuego, mira. Para limpiar. Para poder limpiar. De los que hoy sobreviven son gente que venía de los asentamientos que existían en esos años. Y se establecieron aquí en este pueblo. Este pueblo creció porque los primeros habitantes se establecieron al otro lado del río, después pasaron un poco para este lado y se empezó a poblar la ribera. Aquí si uno tenía una siembra, se juntaban lo mínimo 10, 12 yuntas de güeyes para trabajar y así no se trabajaba. Mingacos se llamaban. El colegio estaba allá donde está esta casita, ahí al ladito abajo, ahí tenía el colegio. Era de tabla de madera así, bruta nomás, no elaborada, sino que una simple ranchita. Porque todos se conocían. Y en ese tiempo ellos se recuerdan que en el tiempo de invierno tenían que hacer sus compras en bote. Las calles todas llenas de agua y el traslado de un lugar a otro en bote. Así que las casas eran como tipo palafitos, porque era la única forma de que el agua no llegara dentro de las casas. Ahí por el puente para allá estaba Ófere, de ahí estaba Pedrero, de ahí estaba Rojita, el finado Zanahoria, el peluquero que había. Al frente estaba don Pancho Valencia, don Eduardo Veloso, y ahí abarca y enseguida para allá el correo, la escuela. Toltén Viejo se inundaba desde mayo hasta hasta septiembre. Las calles se llenaban de agua porque desbordaba el río. Entonces el río fue un hito muy, muy relevante en las vidas de los tolteninos, porque primero era una amenaza y después también era una fuente de vida desde el punto de vista de la pesca, del autosustento que significaba el río con la conexión tan cercana al mar.
El 22 de mayo de 1960 ocurrió el mayor terremoto registrado en la historia de Chile, seguido por un maremoto que arrasó con la ciudad de Tolten. Yo fui terremoteado, como decía mi papá, porque yo tenía 1 año. Yo no sé, el 59, el 60 fue el terremoto. Y ellos dicen que en el momento del terremoto arrancaron, él dice que me tomó de las manos aquí, a mi hermana acá y mi mamá por otro lado, y arrancamos hacia el cerro. Fue la única forma de salvarse. Cuando él miraba, dice que de la altura del cerro, miraba como su casa, la ola la levantaba y la hacía pedazos. Pero aquí ya no quedó nada, hija. Con decirle no quedó nada. Que dijera yo que de un arbolito parado eran los que había. No quedó nada, ni estaca, ni nada, ni una cosa. Los cercos que había nada. Quedó peladito, tal como está el camino ahí. Especialmente después del terremoto, se hizo un gran guilladún donde participaron toda la gente del lugar porque ya estaba bien poblado el lugar. Se esparció todo, po. Sin importar qué ole se formó ahora, po. Sí, quedó limpiecito, limpio. Si todo el descombre fue a quedar allá al cerro Pidén. Allá fue el descombre. ¿Murieron amigos suyos? Una cantidad, po. Amigos, más amigos. Gente que trabajaba en la pesca. Todo. El terremoto marcó para siempre la memoria de los tolteninos, y en particular de los habitantes de Tolten Viejo, de Caleta la Barra y de Queule. Después de este evento, hubo que refundar Tolten. Así se construyó la ciudad de Nueva Tolten, unos kilómetros río arriba de Tolten Viejo. Hubo que partir de cero, de nada, y desde ahí, ¿no es cierto?, formarse, erigirse, fortalecerse a las familias. Y nosotros éramos tres hermanos hombres al momento del terremoto. Y después acá, bueno, fuimos parte de la historia, ¿no es cierto?, del resurgimiento de lo que es hoy Nueva Tolten. Y que parte justamente aquí, a lo que tengo a mis espaldas, como donde se leyó, donde se firmó el acta, ¿no es cierto?, de refundación de Tolten. En el año 60 dice la gente que aquí no quedó nada. No quedó nada y se refundó posteriormente con gente que llegó aquí al lugar a pescar en condiciones muy precarias. Y la gente, bueno, se asentó, se quedó aquí y hoy día lo que tenemos, una bonita caleta, ¿no es cierto?, donde llega mucha gente a visitarnos acá, sobre todo en el verano, que está siendo un lugar muy turístico. Hasta los años 1980, la comuna de Tolten permaneció aislada y relativamente alejada de la modernidad, con malas vías de comunicación y una escasez de servicios. En ese tiempo nosotros viajábamos desde Pichofquén y nos bajábamos a Pocoyán y ahí prácticamente había, no sé si decirle camino o no, pero ahí teníamos que caminar esos 5,5 kilómetros a pie, por el barro y todo el asunto. La misma gente en carreta hacía operativos, iban a cargar ripio y tiraban en algunas partes. Cuando ya empezó a pasar los buses, empieza a cambiar la vida también. Cuando arreglan los caminos y ya la gente tiene acceso a la movilización, ya, aunque de repente había que bajarse a empujar el bus porque la subida era llena de tierra. Aquí para ir a Tolten a vender pescado, yo creo, llegar de caballo o en carreta o de a pie en un saco. Yo hacía eso, que me echaba 2 o 3 corriditas dentro de un saco y la iba a vender a Tolten. Porque aquí hay mucha pobreza antes. Pobre, pero pobre. Antes eran malos los caminos, era pura tierra, ¿no? Barriales, hasta los bueyes da hasta la guata perdido en el barro con carreta. Durante las últimas décadas, nuestra comuna ha conocido hartos progresos gracias a los esfuerzos de los habitantes, en conjunto con la municipalidad. Tú ves que el pueblo está todas las calles pavimentadas. Nosotros pedíamos asfalto en la calle principal solamente. Pedíamos, aquí esto antes era cancha de fútbol, muchos años fue cancha de fútbol. Habían los camarines, pedíamos vestidores y bueno, hoy día tenemos el estadio más moderno de la comuna. Entonces ha habido un cambio fundamental y la gente ha valorado eso, ¿no? Se ha dado cuenta que este pueblo no ha quedado estancado, sino que ha seguido progresando. Se organizó el centro de padres y fueron a conversar con los lugareños de aquí, quién podía donar 1 hectárea de terreno para así empezar a construir un nuevo colegio. Antiguamente los viejos acá trabajaban con
el tema de ser, no sé, pues ver cómo están las condiciones, si el viento sur, ya vamos a pescar. Hoy en día se trabaja más por el tema de internet, se ve el tiempo, tenéis más tecnología, así que también se aprovecha el tema pesquero. Y así vamos trabajando, porque tú ahora tenemos una página, vamos viendo el tiempo, te va saliendo cuántos días te viene la condición de viento, condición de mar. Yo formé un centro de madre ahí en mi casa. Y gracias a ese centro de madre tuvimos después una estación médico en la bodega de mi casa. Y gracias a ese centro de madre ahora tenemos la gran posta de Pocoyá. Para salir adelante, contamos con un recurso invaluable: la calidad de nuestra gente. Ya en los últimos 10 años, 15 años se ha visto cómo ha llegado mucha gente foránea y se han instalado aquí en el comercio. Tenemos muchos comerciantes que no son tolteninos, tenemos muchos profesionales, gente que ha llegado a vivir acá y no son tolteninos. Y también por una cosa, les ha gustado Tolten, por la tranquilidad, por la seguridad que ofrece, por ser un pueblo que no se ha contaminado, ¿no es cierto?, también de esa modernidad. Acá todavía se puede trabajar, pero si no lo cuidamos, ¿qué le voy a mostrar al turista si no tenés caleta, si es la esencia? Entonces, ¿cachai, no? Si el turista que busca la picada costera, donde está el local, que tiene el pescado frito, te busca esto, fresco. La gente pocoyana es buena, porque yo vengo de otro lugar. A mí me dieron la bienvenida, porque yo pude empezar a enseñar lo que yo sabía. Porque la gente misma de aquí los cuidamos unos con otros. Y la mayoría de los niños que salen con el deseo de volver, sobre todo fin de semana, cuando hay vacaciones, la mayoría que trabaja o estudia afuera y que estuvieron acá, vuelven a este lugar. Así que eso es bueno porque también le toma mucha importancia al lugar donde ellos nacieron, la mayoría acá.